¿Así está bien? Estamos en vivo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Quiero darles la bienvenida a esta sesión de trabajo, la presentación del programa institucional del Instituto Nacional de las Mujeres, retos y oportunidades para su implementación en el estado de Oaxaca. Y para ello me complace darle la bienvenida a dos grandes expositoras, ponentes el día de hoy, la maestra Celia Aguilar Satién y la maestra Rosa Berta Simón Sánchez. Quiero compartir que hoy nos acompañan conectadas muchas personas, titulares de instancias municipales de las mujeres, profesionistas de los centros de desarrollo de las mujeres de 33 municipios que están aquí en el estado de Oaxaca. Tenemos también la presencia de personas que son enlaces de las unidades de género de las distintas dependencias de Gabinete Legal y Ampliado, y desde luego público en general, estudiantes, activistas, periodistas, personas de la sociedad civil, sean muy bienvenidas a este encuentro y espacio de reflexión. Entonces, si me gustaría hacer una breve introducción para poder pasar al tema, ¿no? Mi querida Celia, Rosy, tú ya lo sabes, pero ya tenemos hoy en Oaxaca 425 instancias municipales que hasta este momento ya están constituidas. Eso ha sido un reto bien importante porque cuando este gobierno inició, había aproximadamente como 100 instancias municipales activas. Entonces, hoy realmente esta red de 425 son titulares activas que se están capacitando. Además, todos los jueves estamos teniendo con ellas capacitaciones virtuales. El COVID nos ha mantenido en casa, pero no ha detenido el trabajo para la prevención de la violencia y la transversalización de la perspectiva de género. Es importante que reflexionemos acerca de que necesitamos aprender a mirar y reconocer las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres por su género, sexo, identidad, edad, etnia, contextos, condiciones, circunstancias en las que viven. Es fundamental para poder diseñar, implementar, monitorear acciones de política pública que contrarresten dichas desigualdades. ¿Para qué? Para lograr la igualdad sustantiva, que es la igualdad de hecho y no nada más la igualdad de derecho, porque esa sí ya la hemos logrado a nivel constitucional y con los tratados internacionales. Pero la igualdad además tiene retos para alcanzarla dependiendo de los niveles de gobierno. Y conforme bajamos en los niveles de gobierno y estamos trabajando a nivel municipal, los retos que se presentan son mayores. Y dentro de los municipios también hay desigualdades. No es lo mismo la cabecera municipal que las agencias. En una visión con la que estamos trabajando, pensando en todas las niñas, mujeres, adultas mayores, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas del campo, de las ciudades, estudiantes, empresarias, mujeres que viven con discapacidad, quienes están en puestos de participación y representación política o de la vida comunitaria. Así es como tenemos que ir incorporando el enfoque interseccional de género, de interculturalidad, que son indispensables para trabajar por la igualdad de hecho para las mujeres en todo el país, no solo en Oaxaca. Voy a compartirles algunas cifras que son sumamente preocupantes e inclusive alarmantes. De cada 100 personas en Oaxaca que no saben leer y escribir, 65.6, o sea, casi 66 de cada 100 son mujeres. Entonces, esto te refleja una brecha de desigualdad enorme, porque si ya no aprendiste a leer y escribir por tu condición de mujer, porque no te quisieron mandar a la escuela, porque era una comunidad muy alejada, por razones diversas, eso ya te impidió entrar a la vida con las mismas posibilidades que las personas que saben leer, escribir, etcétera. Y eso es como un derecho básico, la educación básica, que es mínima, pero hay otros aspectos muy importantes donde hay desigualdad. Uno de ellos es en el tema de los cuidados, en los quehaceres y labores domésticas. Las oaxaqueñas, mujeres, dedican alrededor de 40 horas a la semana a realizar trabajo no remunerado. Los oaxaqueños, hombres, dedican 17 horas
a este trabajo no remunerado, que son, que sobre todo está orientado a quehaceres, a cuidado de niñas y niños, cuidado de personas mayores, de personas enfermas. 17 contra 40. Entonces, vean la disposición de tiempo mucho mayor que tienen los hombres para decidir qué hacer con ese tiempo respecto a las mujeres, y además las mujeres que le dedican esta enorme cantidad de horas, 40, o sea, una jornada completa de trabajo no remunerado, tienen además otras cargas, porque muchas de ellas están no solo participando, sino inclusive responsables del ingreso familiar. En Oaxaca, de cada 10 familias, en 4 no hay un hombre proveedor. O sea, ese tema del sistema patriarcal, de que los hombres son los encargados de proveer para sus familias y cuidarlas, de cada 10 familias en Oaxaca, en 4 no hay. Entonces, ¿quiénes son quienes le entran a ese trabajo adicional a sus quehaceres domésticos y cuidado? Pues las mujeres. Otro tema. A partir de los 12 años, vean qué injusticia, a partir de los 12 años, niñas, ya el 88% de las oaxaqueñas realiza este trabajo no reconocido ni valorizado. Estos son datos del Atlas de Género Oaxaca, que es una plataforma que creamos junto con la Dirección General de Población y con la asesoría del INEGI, y es el primer Atlas de Género a nivel estatal, porque solamente había un Atlas de Género nacional y no daba datos a nivel municipal para comparar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a nivel municipal. Nuestro Atlas ya lo hace y les estoy compartiendo algunos de esos datos. Es importante reconocer que en muchas comunidades indígenas y rurales, las niñas además comienzan a realizar estas actividades a edades mucho más tempranas que los 12 años, por lo que la carga de los cuidados, el hogar y la crianza en manos de mujeres no remunerada permanece como una sobrecarga brutal, y por eso muchas de estas niñas terminan no pudiendo ir a la escuela, y por eso muchas de estas niñas también inician o participan en actividades que no son propias de su edad. Debemos decir además, y esto es una estadística nacional, que este trabajo no remunerado que hacen las mujeres en sus casas y de cuidados y de quehaceres y tareas domésticas, si se contabilizara económicamente, representa el 23% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a datos del INEGI de 2015. 23%, o sea, una cuarta parte del valor de toda la economía lo aportan las mujeres sin recibir a cambio nada, ni un peso, ni un reconocimiento, y muchas veces ni las gracias. La desigualdad en las labores de cuidados crea un ciclo vicioso de desigualdad económica y de género que impide muchas veces a las mujeres acceder a los servicios de educación y salud, empleo digno y suficiente, participación política, contextos libres de violencia y en general medios y bienes que les permitan construir y disfrutar de su proyecto de vida y de vidas plenas y satisfactorias. Y aquí les doy otro dato. De los 570 municipios que tenemos en Oaxaca, 400, hay 52 presidentas municipales por el sistema de partidos, pero en cambio, en las de sistemas normativos indígenas, que son 417, solamente hay 12. Por lo tanto, es menos del 5%. La participación política de las mujeres en Oaxaca es una enorme brecha de desigualdad, porque si están tomando las decisiones hombres en los municipios, en los cabildos, pues lógicamente es más difícil que haya la perspectiva de género que se requiere como herramienta metodológica para mirar las especificidades y los contextos de las mujeres. Entonces, no es un capricho que queramos las mujeres, que somos en Oaxaca el 51.8% de la población, querer participar. Tenemos el derecho de participar, el derecho constitucional que lo ganamos el año pasado, pero y que con las reformas de este año además implican que los municipios, aún los municipios y sistemas normativos internos, tendrán que emparejarse y poner el piso parejo para que las mujeres participen en sus asambleas, en sus comisariados comunales y ejidales, en igualdad
y, sobre todo, sin violencia. Ante ello es importante mirar que bajo estas condiciones de sobrecargas, de cuidados, de falta de acceso, también se ven afectados otros derechos que derivan en otras brechas. La educación, la salud sexual y reproductiva. Oaxaca es el tercer estado con mayor número de niñas, adolescentes, ay, perdónenme que no le apagué niñas, adolescentes con embarazos tempranos, que son inaceptables porque rompen con su ciclo de vida, con su proyecto, y desde luego el matrimonio infantil que debe ser erradicado, al igual que los embarazos infantiles. Todas estas desigualdades acrecentan y representan mayores dificultades para el acceso de los derechos en quienes, sobre todo en mujeres indígenas, rurales, monolingües, que viven alguna discapacidad o que viven en una comunidad afro. En este marco es en el que se presenta el programa institucional que reconoce como principal problema la desigualdad estructural para implementar políticas públicas que incidan directamente en la erradicación de los obstáculos económicos, sociales, culturales, normativos e institucionales que impiden la participación igualitaria de mujeres y hombres en los beneficios del desarrollo y la transformación de la vida pública. Si a esto le sumamos el COVID, las repercusiones económicas que tiene el COVID en la vida comunitaria, en la pérdida de empleos, obviamente en la salud, en las familias, el riesgo que esto implica. Todo esto hace mucho más patente la necesidad de fortalecer el trabajo articulado en los distintos ámbitos de la política pública para transversalizar los objetivos prioritarios, no solo del programa que hoy se presenta, sino del trabajo conjunto que requiere que trabajemos federación, estado, municipios y los tres poderes en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida plena, donde tengan acceso pleno a todos sus derechos y desde luego que podamos decir con realmente ya que sea la realidad el hecho de que misma dignidad significa mismos derechos. Porque hoy lo sabemos, tenemos la igualdad sustantiva, pero la igualdad de hecho hay una brecha enorme. Con esto quisiera dar paso a la presentación de nuestra primera ponente, la maestra Celia Aguilar Setién. Ella actualmente es directora general de Estadística e Información y Formación en Género en el Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, Celia. Tiene una carrera larguísima, les voy a comentar solo algunas cosas. Fue oficial de programas en la oficina de UNIFEM, que es el antecedente de ONU Mujeres, pero no solo para México, sino también para Centroamérica, República Dominicana y Cuba, de 2001 a 2009. Trabajó por 20 años en Centroamérica, en donde su trabajo se desarrolló principalmente en el área de desarrollo rural, con énfasis en desarrollo humano sostenible con enfoque de género, generacional, intercultural y de desarrollo territorial. Dirigió el programa de desarrollo sostenible para las comunidades indígenas y campesinas del proyecto PRORAS en la región autónoma del Atlántico Sur. Ha sido consultora para diversas agencias de desarrollo, entre las que destacan ACNUR, UNICEF y FAO, y en el gobierno mexicano también ha tenido otras grandes responsabilidades antes de trabajar en organismos internacionales. Así que bueno, es una experta, es una aliada, es una mujer feminista comprometida con muchísima experiencia y pues muchísimas gracias hoy por presentarnos este gran esfuerzo que las mujeres ha hecho para pues poner alta, ¿verdad?, la vara de lo que tenemos que hacer estados, municipios y la federación. Muchísimas gracias, mi querida Celia. Querida Ana, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio estar en uno de los estados más emblemáticos de nuestro país por todos los aportes que ha dado al desarrollo de nuestra nación y que sin embargo no ha sido reconocido en la misma proporción. Yo siempre digo que los dos presidentes más importantes en la historia de México son oaxaqueños indígenas, Porfirio Díaz y Benito Juárez, y nadie los mira de esa manera.
los principales artistas de renombre internacional, ¿verdad? Tamayo, Toledo. Y seguramente habría muchas mujeres si hubiera habido una visión diferente y oportunidades diferentes para las mujeres, pero siempre digo que los oaxaqueños son extraterrestres, siempre se destacan y quién sabe de dónde llegaron. Pero precisamente por esos aportes que este Estado nos ha dado a toda la identidad, a la cultura, a la dignidad, a la gastronomía, a todos esos aportes, yo quiero realmente presentar este programa institucional que es un esfuerzo de este gobierno federal para poder hacer realidad lo que tú estás planteando, Ana, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Por qué lo digo? Bueno, las desigualdades, tengo ahí una presentación que es enorme, tiene 30 diapositivas y no necesariamente me voy a ir con la presentación porque sería demasiado tiempo, pero quiero dejárselas porque es como un apunte memoria de todo lo que les voy a platicar. Es cierto, fíjense nada más, aquí estaba hablando Ana de las desigualdades y desafortunadamente y por muchas razones, y no solamente para México, sino para la mayor parte de los países en el mundo, el atraso y la desigualdad ha crecido enormemente. En las últimas décadas, el mayor crecimiento, así como se estancó, ¿verdad? El crecimiento económico en la mayor parte de los países, creció enormemente la desigualdad, de donde podemos decir claramente que la desigualdad es un mal negocio, ¿verdad? En los países en donde hay igualdad, hay desarrollo económico. En los países en donde la desigualdad es mayor, hay atraso y parálisis económica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí lo importante tiene que ver con los derechos de las personas. Ana hablaba de los derechos y que nuestras leyes son maravillosas. Tenemos un cuerpo sólido jurídico en el que de protección de derechos, tanto de las personas y muy especialmente de las mujeres. Las mujeres con la lucha feminista, con todas las cuestiones, han desarrollado muy fuertemente el marco legislativo de protección de derechos de las mujeres. Lo que nos ha fallado totalmente es la implementación. La implementación, ¿y por qué? Bueno, porque hay un documento que yo les recomiendo de Oxfam que se llama Gobernar para las élites, que es un documento que ve todos los países, es global el análisis, de cómo por los últimos 40 años la mayor parte de los gobiernos han gobernado para las élites, para concentración del ingreso y para generar desigualdad, obviamente, ¿no? Ahí está, empieza ese documento diciendo que aquellos que tienen más de la mitad de la riqueza del mundo caben en un vagón de tren. O sea, 85 personas tienen más de la mitad de toda la riqueza del mundo, ¿no? Esto es algo verdaderamente inmoral. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que realmente no tenemos el marco de los derechos humanos para el desarrollo de nuestros países. ¿Y cómo es que esto se da? Bueno, que es al Estado mexicano al que le tiene no la necesidad, tiene el mandato de garantizar los derechos de las personas. Cuando nosotros decimos que hay desigualdad, hay pobreza, es como si cayera del cielo, como si no hubiera una razón contundente de por qué hay desigualdad, por qué hay pobreza, por qué hay discriminación, por qué hay exclusión, por qué las mujeres tienen mayor analfabetismo que los hombres, por qué tienen más horas de trabajo no remunerado que los hombres. ¿Por qué? Porque hay un Estado omiso. Gobiernos que prefirieron gobernar para concentrar el ingreso que para distribuir la riqueza. Gobiernos que prefirieron, y esa visión que señala y que analiza Oxfam,
Y en este sentido, yo les voy a decir algo que siempre repito yo. ¿No les parece raro, verdad? Que los estados que tienen mayor riqueza en biodiversidad, en recursos naturales y en cultura son los que tienen mayor pobreza económica en nuestro país. Y a la vez son los estados que tienen la mayor parte de los pueblos indígenas en su territorio. De donde podemos nosotros deducir casi claramente, ¿verdad?, que la discriminación y la exclusión es la que tiene en pobreza estos territorios. Y entonces, eso es lo que estamos, si volvemos a la primera diapositiva de la que estaba, antes, aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de hacer? Retomar el mandato de la Constitución, ¿verdad? Que el mandato de la Constitución en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, o sea, es reciente, es del 2011, ¿verdad? Establece que todas las autoridades, todas, no estamos diciendo las autoridades federales, las estatales, las municipales, las del Poder Judicial, las del Poder Legislativo, no, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establece la ley. Este artículo, que es el primero constitucional, y que hay un cambio que hay que realmente conocerlo. Ya no se habla de individuos, se habla de personas con el lenguaje incluyente, nuestro primer artículo constitucional, y tampoco habla de otorgar garantías individuales, sino de reconocer derechos, reconocer y garantizar derechos. Ese es el principal cambio en nuestra Constitución, que nos da la obligación de proteger los derechos. Y es por eso que el INMujeres, ¿verdad?, tiene como mandato, ¿verdad?, garantizar que todas las autoridades, todas, cumplan con esa obligación de garantizar los derechos de las mujeres. Y esto es bien interesante porque, miren, el Instituto Nacional de las Mujeres quizás es una de las dependencias del gobierno federal más pequeñas. Así como su Secretaría de las Mujeres también debe ser una secretaría pequeña. Pero no son dependencias operativas, son mecanismos de garantía de derechos. Tienen esa particularidad y como mecanismo para la garantía de los derechos, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad?, está en el ámbito del Estado, no de los gobiernos. Y es por eso que nosotros y ustedes en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y nosotros como Instituto Nacional de las Mujeres tenemos que promover y trabajar con los 3 órdenes de gobierno y con los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Y nuestra labor trasciende el ámbito netamente de gobierno, ya sea estatal o federal. ¿Cómo es que trascendemos? Por este artículo de la Constitución. Nosotros nos toca promover los derechos en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes del Estado. Por eso es que, ¿qué tenemos nosotros como mandato, como Instituto Nacional de las Mujeres? Pues hacer 2 actividades a la vez. Una, que se trata de elaborar, que así lo mandata la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, perdón, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tenemos que elaborar y proponer al Ejecutivo el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un programa que no es del INMujeres, pero que nos toca a nosotros elaborarlo y darle seguimiento. Darle seguimiento, ¿con quién? Con todos los que les toca. ¿Y en dónde les toca? ¿Verdad? Este es uno de los instrumentos de la política nacional que nosotros nos toca elaborarlo, darle seguimiento y promover que se cumpla en todo el ámbito del Estado mexicano.
¿Qué quiere decir esto? Que nos toca darle seguimiento con el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con la Administración Pública Federal, con los 3 órdenes de gobierno y también con la sociedad civil, Y luego, para poder decir cómo hacemos nosotros nuestro trabajo, por primera vez en esta ocasión, en este año, es primera vez que Limujeres tiene un programa institucional. Y un programa institucional que es un programa operativo, es decir, cómo operamos nosotros, todo nuestro equipo técnico, todos nuestros vínculos con los organismos nacionales, internacionales, privados y no, cómo elaboramos todos los mecanismos, articulaciones, coordinaciones para poder implementar esto que nos manda la ley. Y que tenemos 2 instrumentos fundamentales para hacerlo, que es el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es el sistema que aglutina todas las dependencias de la Administración Pública Federal con los estados y con los poderes, para poder orientar, canalizar y promover la política de igualdad entre mujeres y hombres. Y el Programa Nacional de Igualdad, que es cómo materializamos esta política nacional dentro del ámbito de competencias de todos los sectores del Estado mexicano, de todos los sectores gubernamentales. Y entonces es el programa que tiene 268 acciones y que todos los gobiernos tienen primero que desarrollar aquellas que se refieren a la cultura institucional, la igualdad, la paridad, la atención a la lactancia, la atención a las hijas, hijos, guarderías, todo lo que tiene que ver con fortalecer toda la igualdad dentro de las mismas instituciones y luego también cómo fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en su quehacer operativo, en el sector energético, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector de recursos naturales, en el sector de agropecuario, etcétera, ¿verdad? Todo este es el programa que va. Como no teníamos nosotros antes un programa institucional, era muy raro porque cada vez que nos evaluaban, y ojo aquí con ustedes, hay que trabajar con los organismos evaluadores y fiscalizadores. Las auditorías y las evaluaciones no tienen perspectiva ni de género ni de transversalidad. Y cada vez que nos auditan o nos evalúan, no nos encontramos en esos procesos. De esta manera, en el pasado, los últimos 3 años, hemos estado trabajando con la Auditoría Superior de la Federación y con Coneval para modificar esos criterios de evaluación, porque esto de la transversalidad y esto de los de mecanismos para el cumplimiento de los derechos de las personas no está ni siquiera en la ley de planeación, porque no existían, porque no están conceptualizados, porque no están vinculados a la normativa administrativa. Y eso lo vamos a hacer poco a poco y lo estamos haciendo, pero seguramente esto nos da una nueva perspectiva, porque todas las acciones de la igualdad entre las mujeres y hombres no estaría tan atrasado si los organismos fiscalizadores, como son las auditorías y como son los organismos evaluadores, se fijaran en que toda la nación está obligada a planificar con enfoque de género, a presupuestar con enfoque de género, a implementar su política con enfoque de género, ¿verdad? Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Todo el mandato existe, desde la Constitución hasta la última ley operativa. Sin embargo, ni las auditorías, ni los órganos internos de control, ni los evaluadores vigilan esa parte. Entonces, un trabajo importantísimo que tenemos que hacer es llevar a eso. ¿Qué nos llevó? Justamente por todas estas dificultades, se vio la necesidad de que Limujeres tuviera un programa institucional, es decir, que a mí me evalúen y me midan como Instituto Nacional de las Mujeres por lo que sí me toca hacer, no por lo que no puedo hacer. Yo puedo impulsar, yo puedo apoyar, yo puedo dar elementos técnicos, yo puedo desarrollar capacidades, yo puedo hacer muchas cosas para que el sector educativo avance en su política de igualdad, pero a mí no me pueden medir por si el sector educativo cumplió o no cumplió con sus objetivos, ¿sí?
Entonces era un verdadero desastre que cada vez que nos evaluaban, pues nos evaluaban con lo que no nos tocaba, con lo que no teníamos en nuestra mano hacer y pasaban desapercibidas las acciones que sí hacíamos para justamente impulsar esta política nacional para la igualdad. Por eso ustedes van a ver que tenemos, y todo el mundo confunde cuando salió publicado el programa institucional de que ya había salido el Proigualdad. No, no, este es lo que sí nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, esto que les dije, promover, poner los elementos técnicos para justificar, desarrollar capacidades del personal institucional, generar políticas, documentos técnicos, estudios, desarrollo de propuestas, generar datos y estadísticas con perspectiva de género, analizar las estadísticas con perspectiva de género, desarrollar mecanismos, impulsar y apoyar las iniciativas que garanticen la igualdad en la esfera política, en la esfera educativa, en todos lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es este programa. Entonces, como les decía, nosotros tenemos como obligación impulsar la política nacional de igualdad, una política ¿qué? De Estado, no de gobierno. Entonces, eso es importante saberlo, porque ahí es donde no, porque a veces andamos perdidas, no sabemos por qué andamos, ¿qué andan haciendo estas mujeres ahí con el Congreso? Metiches, ¿qué les pasa? Pero es que ellas son de la federación, no tienen por qué estar allá. O si no, ¿y cómo le hago con la impunidad si no me toca? No está en la esfera del Ejecutivo. Sin embargo, la impunidad es la mayor violencia contra las mujeres. Porque por más que avancemos en servicio, atención y remedio de la violencia implementada, por más que hagamos en la prevención, mientras los infractores y los victimarios no sepan que van a sufrir las consecuencias de sus actos, no van a cambiar. Entonces, por eso es que tenemos un amplio panorama y en lo que vamos a ver ahorita, que va a ser ya entrar en cómo lo hicimos el programa. El programa institucional está vinculado totalmente al Proigualdad, obviamente, porque si nosotros elaboramos el Proigualdad como la visión amplia de la política nacional, o sea, como digo, la política nacional es todo esto, es todas estas leyes, es todos estos mandatos, el Proigualdad así lo operacionalizo, así lo voy a poner en este periodo de esta administración, me voy a dedicar a fortalecer estas acciones. ¿Por qué? Porque, como dice el marco de los derechos humanos, el avance es progresivo. Y para hacer una buena cuestión progresiva tenemos que, o cumplir con el mandato de la progresividad, tenemos que tener dos elementos. Uno, no retroceder en nada de lo que se ha avanzado, que es el primero. Y segundo, avanzar ordenadamente y con prioridades. Entonces, cada gobierno tiene una administración, esta administración tiene este límite de tiempo, tiene este límite de recursos, que los límites son muy fuertes en este periodo. ¿Qué es lo que yo voy a priorizar para avanzar en esa parte de promoción de la igualdad? Ese es el programa institucional, ¿verdad? De cómo voy con los recursos que tengo y con esto, dónde priorizo y dónde doy mayor énfasis. Esto es muy interesante porque para hacer el programa nacional porque nosotros participamos muy fuerte en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y participamos porque al principio en ese programa no se habían considerado con suficiente peso los ejes transversales. Y entonces nos metimos a trabajar y se generó un grupo de trabajo. Por ahí le voy a mandar a Ana el documento que nosotros aportamos para el eje 1, que era de la igualdad entre mujeres y hombres, pero aquí en este documento saqué algunas láminas para que nos iban y ver cómo es que nosotros miramos la política nacional de igualdad. Pasa adelante, aquí están los dos instrumentos, después viene, este es el sistema, que el sistema es importante, otro día podemos hablar del sistema.
Sigan adelante, vamos, acá está el Proigualdad, este es el Proigualdad que se hizo con la consulta, ustedes tuvieron en su estado la consulta, se hizo oyendo las voces, y en este periodo se está dando mayor énfasis al enfoque territorial, por eso estamos trabajando tan fuerte con los mecanismos de las mujeres en los estados y municipios. Adelante, seguimos. Esta vez, como les digo, es la primera vez que se hace, se publicó el 17 de junio, adelante, ¿verdad? Adelante, está alineado, pero ¿cómo es que se hizo el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, el Proigualdad? Adelante. Aquí está, estos son los criterios estratégicos para hacer nuestro trabajo, la transversalidad, la progresividad, que ya le expliqué, y la interseccionalidad, es decir, que las mujeres no son solo unas mujeres, son las mujeres en su especificidad, mujeres rurales, mujeres urbanas, mujeres trabajadoras, mujeres funcionarias, mujeres, etcétera, mujeres universitarias, mujeres rectoras, mujeres, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde y cómo vamos a ver esa interseccionalidad para dar prioridad a las políticas? Adelante. Fíjense, nosotros en el país tenemos dos identidades. La identidad de género con toda su diversidad, ¿verdad? LGTBQI, etcétera, y la identidad étnica. Pueblos indígenas, comunidades étnicas, ¿verdad? Afrodescendientes, afromexicanas, y todos los pueblos, los 72 pueblos indígenas que tenemos identificados en nuestro país. Ahí es nuestro punto de inversión, ahí vamos a invertir, ahí vamos a desarrollar, ahí se hace la igualdad, ahí se hace el reconocimiento de los derechos de las personas por su identidad de género, por su identidad de pertenencia étnica. Y seguimos adelante. Y resultado de la exclusión, la discriminación y de la tolerancia de los estados omisos en cuanto a la distribución de los servicios sociales de la vida económica, política y social, en esa desigualdad se dieron catástrofes que tenemos que resolver, ¿verdad? Que es la condición de discapacidad, de pobreza, de vulnerabilidad. Esas son condiciones, no son características. Es mentira, no podemos decir mujeres pobres, ¿verdad? O no, tampoco podemos hacer esa visión tan victimizante y tan verdaderamente humillante de decir, por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, y te vas al piso, ¿no? Llorando. Qué desgracia ser mujer, ser indígena y ser pobre. O sea, perdón. O sea, ser mujer es un orgullo, es un valor y es algo maravilloso. Ser indígena, más todavía. Tienes mayor cultura, por lo general vas a hablar más de 2 idiomas. Este es el único país que entre más idiomas hablas, menos vales, ¿verdad? Tienes una cultura y conocimiento de la naturaleza y tienes un sentido de pertenencia a tu pueblo que justamente genera los derechos colectivos, que si este mundo hubiera sido regido por los derechos de los pueblos indígenas más que por el derecho romano individualista, no tendríamos los problemas de medio ambiente y de salud que tenemos. Porque si hubieran reconocido los derechos colectivos de las personas, ¿sí? Y los derechos colectivos tienen que ver con trascender las generaciones. Entonces, la identidad tiene que ver con eso. Las personas somos mujeres, las indígenas son indígenas y esos son valores y están en condición de pobreza por omisión del Estado. No, no es una maldición ni es un destino. En nuestro país es destino, porque está visto por ¿cómo se llama? La Fundación Espinosa Iglesias, o no sé cómo se llama, de que la movilidad en nuestro país es cero. Naces en pobreza, mueres en pobreza. Naces en riqueza, mueres en riqueza. O sea, no tenemos movilidad. La movilidad que teníamos en los años 50, 60, 70 se acabó. Porque cada quien está en el destino de su clase, de su condición económica. Eso es lo que queremos cambiar. Tenemos que cambiar el punto de partida. Tenemos que, como dice Ana,
igualar las condiciones para poder avanzar y poder tener esta movilidad y este ascenso, progreso, que sería entonces, si se traduciría como progreso del país, como avance y crecimiento económico. Seguimos. La siguiente. La siguiente. Y entonces nosotros decimos que tenemos los enfoques que usamos para todo nuestro trabajo, que es el enfoque territorial con identidad. Ahí está, por esa razón es que desde nuestro proigualdad y desde nuestro institucional, pero más del institucional, porque es lo que hacemos cotidianamente, nosotros estamos en los territorios, estamos en las entidades federativas, estamos en los municipios, y estamos promoviendo esta territorialidad de la perspectiva de género. ¿Qué sigue? El enfoque de igualdad de género, que es nuestro mandato principal, ¿verdad? La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Y qué quiere decir igualdad sustantiva? Pues que no solamente cambia, como dice Ana, de derecho o en la ley, sino que cambias las circunstancias que rodean a las mujeres y que le impiden el avance hacia la igualdad. Es decir, ahí están todas las medidas especiales de carácter temporal que te van a dar un nuevo piso de competencia para las mujeres. Adelante. El enfoque de interculturalidad que pasa por reconocer y valorar. Nosotros ya avanzamos, y Ana lo explicó muy bien, sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. Es necesario que los pueblos indígenas hagan la valoración económica de su aporte a la protección al medio ambiente, de su aporte a la protección del agua, de su aporte a la protección de la cultura nacional, de su aporte a la producción de alimentos sanos, nutritivos, adecuados, ¿verdad? Esa sería una buena idea. Y es claro que nosotras las mujeres tenemos una convención de derechos mucho más potente que la que han logrado los pueblos indígenas, porque obviamente nosotros podemos reconocer y ver, y claramente ahora en esta modernidad todavía peor, que el racismo es uno de nuestros males de la humanidad, cánceres de la humanidad más recurrente, más difícil de erradicar. El racismo no hemos logrado lo que hemos logrado en otros ámbitos de derecho. Entonces, sin embargo, bueno, Oaxaca siempre puede ir adelante porque siempre va adelante. Adelante, la siguiente. Enfoque de igualdad intergeneracional, bueno, el reconocimiento de las capacidades y el lugar de dignidad de todas las edades y las oportunidades para todas las edades, ¿verdad? Adelante. Y este es el programa. El programa, ¿verdad? Institucional, como dijo Ana también, reconoce, ¿qué es lo que reconoce este programa? Bueno, que las dependencias y las entidades y el Estado en general no han asumido como una obligación contundente las desigualdades. O sea, son deficientes, no tienen políticas, porque la mayor parte de las funcionarias y los funcionarios de nuestro país pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo en la igualdad entre mujeres y hombres. Si no están de acuerdo, pues que busquen otro trabajo, porque el mandato constitucional y todo lo que tiene que ver con un cargo público tiene obligación de cumplir con eso, ¿no? Y entonces, o cumple aunque no esté de acuerdo, o pues se busca otro trabajo no sé, puede ir a una iglesia, puede ir a otro lugar. Sin embargo, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo sí estoy de acuerdo, pero lo que le dicen, bueno, ¿y cómo le hago? Por favor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y aquí vienen todas las medidas que se contraponen con políticas anteriores y que tenemos la mayor parte de las resistencias las tenemos en los departamentos y instancias jurídicas, porque había una visión de la igualdad totalmente legalista, ¿verdad? Que se opone a la igualdad concebida como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Debido a la reforma constitucional del 2011, toda esa legislación que habla solo de la igualdad legal quedan en desuso.
porque la Constitución mata cualquier ley o reglamento o medida normativa, ¿verdad? La Constitución está por encima de todas las leyes, entonces los jurídicos deben aprender a modificar su manera de pensar, de que si yo le doy más recursos a una mujer que a un hombre de un programa, estoy discriminando a los hombres, o que si yo le pongo más recursos o más, si yo le doy para hacer un doctorado, le doy más tiempo a las mujeres porque su doctorado, su maestría coincide siempre con la edad reproductiva, por lo tanto no tiene las mismas condiciones para doctorarse o para hacer su maestría o su posgrado. Entonces yo como Estado le doy 4 años para que al hombre le doy ya 2 años, a la mujer 4 años para que tenga la posibilidad de tener la misma oportunidad de doctorarse que un hombre. Ese tipo de medidas te lo va a decir un abogado. No, es que eso es discriminatorio para con los hombres, ¿verdad? Sin ver que la CEDAW, que es un instrumento de derechos humanos, pone como obligación a los estados ceder medidas especiales de carácter temporal, que a veces se le llama acciones afirmativas, y que esa Constitución está por encima de un reglamento o norma o ley. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo, y esa es la parte que nosotros como programa institucional nos toca. Adelante con eso. Como les decía anteriormente, nosotros estamos agarraditos, o sea, es como una, ¿cómo diré? Como, sí, como una flor que viene el botón, luego vienen las hojas y luego vienen los pistilos y eso, ahí está el programa institucional. Todo viene en un mismo paquete, el Plan Nacional de Desarrollo, el Pro Igualdad y el programa institucional. Son interdependientes y el programa institucional es nuestra manera de operar técnicamente en el marco de la planificación, ¿verdad? Para poder hacer cumplir tanto el Plan Nacional de Desarrollo y con nuestro instrumento de política que se llama el Proigualdad, la igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de toda la administración pública federal. Y en vínculos con las dependencias, con las entidades federativas y también con los poderes del Estado. Adelante. Y aquí vienen los 3 tipos de cómo está distribuido nuestro programa institucional, ¿verdad? La primera, el primer objetivo tiene que ver con la igualdad en toda la operación del bienestar. Y aquí vienen todas las entidades que dan atención a las mujeres y a los hombres y que dan el desarrollo, digamos, operativo. Están ahí toda la administración pública federal y la erradicación de la violencia. Aquí estamos hablando de todas las instituciones que tienen que proteger los derechos económicos de las mujeres, los derechos a la vida libre de violencia, los derechos al desarrollo, los derechos a la educación, a la salud, y en este lugar se coloca de manera principal, no excluyente, pero sí principal, el seguimiento al Proigualdad. Y también en ese mismo objetivo se opera la coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ahí es donde emanan las políticas y donde estamos sobre todo trabajando en el seguimiento, ¿verdad? En el segundo objetivo, que se trata de orientar y fortalecer el trabajo público y privado para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aquí estamos trabajando en 2 ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades. Todo lo que son las certificaciones, las normas, la educación, no solamente la que genera el instituto y da el instituto, sino también las asesorías que se dan, por ejemplo, si la Secretaría de la Mujer de Oaxaca pone un sitio de capacitación y quiere cursos específicos para tal cosa, pues se dan asesorías o se ayudan a otras secretarías a que pongan sus capacitaciones en línea. Tenemos convenio con la función pública también para que la función pública reproduzca
los cursos y certificaciones en sus páginas, pero sobre todo trabajamos también con la función pública para progresivamente ir incluyendo en los perfiles y sobre todo en las obligaciones de desarrollo de capacidades institucionales, las cuestiones de género, ¿verdad? Que las personas para acceder a un puesto de dirección tienen que tener conocimiento, manejo y operación de la perspectiva de género, ¿sí? Para cualquier puesto de mandato. No lo hemos logrado todavía, pero en eso estamos caminando. Por eso aquí se fortalecen todas las capacidades del Estado para que se pueda acceder a esta igualdad en oportunidades y en desarrollo. Y también en ese mismo objetivo estamos trabajando todo lo que se refiere a las estadísticas de igualdad de género, porque esos son las evidencias más palpables que toda la administración pública y todo el poder, los poderes del Estado y las entidades pueden basarse en la evidencia de los números que nos dicen cómo estamos, qué mal que estamos, en qué lugar estamos. Todas nuestras vergüenzas se ven ahí, ¿sí? Se ven clarito, clarito, clarito. Pero también ahí se ve los avances que ahí hacemos, ¿verdad? Ahí también se ve que cuando México estábamos en el lugar número 85 en materia de igualdad entre 120 países, ¿verdad? Y cuando se modificó la ley de paridad y los congresos nuestros se elevaron a 50%, pasamos al lugar número 54, ¿sí? O sea, así se mueven las cosas, las cuestiones. Cosas estratégicas que nos pueden hacer avanzar también se ven en las mediciones. Entonces, aquí en este segundo estamos viendo el desarrollo de capacidades institucionales y los números que los sustentos, los estudios, las evidencias, las comparaciones, los análisis, la insistencia en que todo informe, todo número, toda evidencia tiene que estar desagregada por sexo, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo tiene que ver más con el ámbito político. Y aquí tenemos los cambios culturales, la igualdad en el ámbito de la representatividad, todo lo que se refiere a la observación de los observatorios de la vida política, el índice de paridad, pero también tenemos aquí, ¿verdad? Ese trabajo de articulación y promoción con la iniciativa privada, con la igualdad para que se comprometer a la sociedad civil, tanto a las activistas, defensoras de derechos humanos y todo, para que se vayan transformando los estereotipos que tanto daño hacen, pero también para ir haciendo que la sociedad sea incluyente, utilice otro lenguaje, utilice otras visiones, otros paradigmas para el desarrollo y para la valoración de las personas, ¿verdad? Y que no todos los programas que tenemos se vuelvan, yo decía que la primera vez que leí el Plan Nacional de Desarrollo, decía, más bien parece un plan de emergencia que un plan de desarrollo, ¿sí? O sea, todos nuestros programas se elaboran en base a las carencias, a las necesidades, a la autodevaluación de nosotras, ¿no? No solamente de las mujeres, de los hombres, de las personas. Los programas son más emblemáticos y más importantes entre más mal están las personas. No tenemos una visión positiva, ¿verdad? Yo los programas para las mujeres no solamente los hago porque han sido excluidas y discriminadas, si bien han sido discriminadas y excluidas, a pesar de haber estado excluidas y discriminadas, son las mujeres las que desarrollan todas las estrategias de sobrevivencia de la comunidad, de la familia, del municipio, de la comunidad indígena. Las mujeres que, ¿verdad? Por eso tienen tantas horas de trabajo no remunerado, porque están atentas a la cohesión social, a la limpieza de la comunidad, a la limpieza del centro de salud y de la escuela, a la kermés para juntar fondos para no sé qué cosa, a la no sé cuándo, o sea, son las mujeres. Entonces, no me parece que tengamos nosotros que estar compadeciéndolas o victimizándolas para tener un programa
de gobierno para las mujeres, ¿verdad? Yo creo que es todo lo contrario, es por sus conocimientos, por sus capacidades, por sus posibilidades, pero sobre todo por sus aportes a la vida económica, social, cultural y política, ¿verdad? Que vamos a reconocer y que vamos a saldar una deuda de décadas con sus derechos, ¿sí? Entonces, es cambiar el foco, cambiar el lugar desde donde nos miramos, cambiar el lugar desde donde nuestra responsabilidad de funcionarias y funcionarias tenemos, valorar, reconocer y dar todos los elementos para que esas potencialidades de las mujeres se desplieguen a todo lo que dan y solo de esa manera vamos a lograr alcanzar al futuro. Vamos a lograr en estas condiciones de restricciones, de crisis económicas en las que vamos a entrar muy seguramente, y en toda la situación del COVID y demás, si no potenciamos y damos toda nuestra confianza y los recursos en las manos de las mujeres que han demostrado que sin tenerlos tienen esas capacidades constructivas y de desarrollo, ¿verdad? Esa sería la única posibilidad para poder salir adelante. Entonces, este es el programa institucional. Después vienen como 30 diapositivas que pueden ver a detalle todo lo que es y también los indicadores o con qué estamos teniendo como metas, que son interesantes verlos, ¿verdad? Pero sería muy aburrido que yo se los leyera. Pero véanlo, se las dejo la presentación, es muy amplia, pero yo lo que más quería compartir con ustedes es el espíritu del trabajo de una dependencia que es un mecanismo para promover, encauzar, impulsar y atender los derechos y proteger sobre todo los derechos de las mujeres. Y quedo ahorita a disposición cualquier pregunta, comentario, duda, y muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Celia Aguilar. Yo creo que podemos tener la sesión de preguntas después de la participación de la maestra Rose Simón. Nos has dejado, mi querida Celia, girando la cabeza con todas tus reflexiones que van mucho más allá del tema del programa, que vamos allá acerca, pues, la visión de Estado, lo que dijiste que es tan cierto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la tradición jurídica romano-canónica hubiéramos pues como país transitado con la tradición comunitaria, ¿no? Con una visión de protección del territorio, del uso compartido de los espacios? Sin duda yo creo que hubiera sido otro, pero siempre podemos, yo creo que tenemos el hoy y el delante para construir lo que deseamos, y para muchas personas es clarísimo que la manera en la que estamos viviendo, habitando el mundo como seres humanos y la manera en la que nos relacionamos hombres y mujeres, la manera en la que vemos la otredad, está mal, el racismo, el sexismo, todas estas expresiones, ¿no? De la desigualdad y a veces del odio. Entonces, pues muchas gracias porque nos diste mucho más que solamente la presentación de un programa. Y ahora, si me permiten, voy a dar paso a presentar a nuestra siguiente y última ponente de esta tarde, la maestra Rosa Berta Simón Sánchez. Ella tiene una maestría por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco, donde estudió la licenciatura en Sociología, la maestría en Género por la UAM Xochimilco y la licenciatura en Sociología por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Tiene además una especialización en Educación Cultural y Calidad Educativa por el Instituto Multidisciplinario de Especialización de Oaxaca. Fue directora del DIF municipal de Santa Catarina Cuquila, Oaxaca. También ha sido asesora y capacitadora del Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaxiaco, dictaminadora de proyectos especiales con perspectiva de género en el Proequidad y en Mujeres, jefa de capacitación en temas de género y derechos humanos en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Y dentro de sus publicaciones se encuentra el libro Trastocadoras de la Costumbre, el acceso de las mujeres indígenas a cargos de elección popular en sistemas normativos indígenas, entre el 2015, de la editorial Cuauhtémoc Peña,
Actualmente es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, integrante de la Red de Mujeres Municipios de Oaxaca y del colectivo 50+1. Muchas gracias, mi querida Rosy. A la orden, por favor, para escucharte. Pues buenas tardes ya a todas y a todos quienes están hoy en este conversatorio. Pues agradezco la invitación de la secretaria Ana Vázquez Colmenares y también pues felicitarla por su cumpleaños el día de hoy. Y un saludo muy especial también a la maestra Celia Aguilar, el volver a coincidir virtualmente, y siempre un gusto escucharla y saber todo lo que cuenta ella, con toda una experiencia a nivel también institucional dentro de INMujeres. Bueno, y pues también como comentaba la maestra Ana, en su momento pues en el 2019 estuve como parte del Consejo Consultivo, pero bueno, hoy ya me encuentro también en diversas redes de la sociedad civil. Básicamente lo que yo voy es a comentar un poco el programa, porque me parece muy interesante, como bien decíamos en la plática que tuvimos la maestra Ana y yo, que era necesario poder visibilizar y mostrar esta diferencia, esta confusión que había, ¿no? Como bien decía Celia, hubo una confusión con respecto al proigualdad y en relación a este programa institucional de las mujeres, del Instituto, perdón, de las Mujeres. Entonces fue que esta confusión muchas veces también nos hacían preguntas titulares de instancias, y creo que es importante que también las titulares de las instancias municipales, que los CDMs, que todos los municipios también conozcan el programa institucional, porque también dentro de sus ejes prioritarios hay algo que es en lo que yo voy a enfatizar, que es el objetivo del fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres. Y pues ir comentando primero, pues si bien felicitar también esta iniciativa, porque como lo decía la maestra Celia, por primera vez se tiene un programa institucional que está enfatizado en estos 3 objetivos prioritarios, y que si bien son, pues ahora sí, la forma en que va a operar el INMujeres. Anteriormente no se conocía o no se tenía claridad de cómo estaban realizando ciertas acciones el INMujeres, y entonces pues todo recaía siempre culpabilizando al INMujeres porque no se hacían las cosas bien desde el Ejecutivo, ¿no? Pero ahora podemos ver también que el propio INMujeres está poniendo sobre la mesa que estos objetivos tienen acciones, pero también tienen parámetros, tienen indicadores de medición, que eso también fortalece el impacto, porque no se ha medido o no se había medido el impacto de esta política nacional. Y bueno, comentar cada uno de los objetivos. Primero, el poder mirar, ¿no?, cómo ellas, o bueno, el instituto pudo tomar también a través del propio Proigualdad estos 3 objetivos prioritarios, y que creo que todas los pudimos ver, o quienes participamos en las mesas de trabajo para la construcción del Proigualdad, y también quienes pudimos participar en el Plan Nacional de Desarrollo, que principalmente es mirar esto, ¿no? La promoción de la política en materia nacional, el poder mirar los sistemas, no solamente el sistema nacional, sino también los sistemas estatales, la participación de todas las secretarías de Estado, y también la importancia del compromiso que tiene que haber por parte de ellas para poder asumir esta política nacional de igualdad. Ahí pues es básicamente enfatizar en estos mecanismos institucionales, el poder fortalecerlos, y pues también las funciones de todas las IMEPs, porque creo que hasta hoy he visto esta coordinación también que hay entre las IMEPs y entre este intercambio que hay con el INMujeres, ¿no? Las reuniones que básicamente tiene el INMujeres con las IMEPs para poder llevar a cabo también ciertos programas, que ha habido ahora un mayor acercamiento y vinculación entre ellas. Pero ahí me parece importante pues ir reconociendo y ir reforzando los sistemas. Creo que es también un reto para el INMujeres apoyar a las IMEPs en que se pueda reforzar los sistemas estatales, en que pueda haber esta vinculación y participación del mecanismo, y poder
pues generar toda una serie también de campañas que tengan esta perspectiva de género, ¿no? No únicamente pues en la CIMEP, sino también en todas las secretarías de Estado. Y pues enfocándome en el objetivo 2 sobre orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad sustantiva, en la estrategia número 2.2, que es la de fortalecer la acción de las instancias de las mujeres en las entidades federativas y en los municipios en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Creo que ahí se ha hablado también de medir el programa de transversalidad, que es un programa muy importante que creo que algunas de las compañeras que están aquí presentes lo conocen, quizás algunas han sido beneficiadas, pero no todas, y que ahí tendríamos que mirar también esas oportunidades que hay de este programa, pero también los retos. Dentro de las oportunidades, me parece que es el poder acercarles a las titulares toda la información de este programa. Muy pocas instancias conocen o municipios realmente conocen cómo funciona este programa, cuándo se da la publicación de este programa, y entonces pues existe también un rezago. Y si bien sabemos, como mencionaba la maestra Ana, ahorita solo tenemos 425 de los 570 municipios, ¿no?, que tienen instancias de las mujeres. Entonces, para ello es un gran reto fortalecer la política municipal en materia de igualdad, porque las directoras de instancias municipales no cuentan con las herramientas ni con el recurso. Hoy hemos visto publicado en el Diario Oficial de la Federación que aún no se ha liberado el recurso de este programa, el cual pues desde el mes de abril se generó este tema, ¿no?, de que se estaba luchando por ese recurso, dadas las circunstancias pues de esta contingencia, y que pues hoy aún estamos en espera de que se puedan liberar las administraciones. Y que eso finalmente pues sí genera ciertos obstáculos para las titulares de las instancias, para los centros para el desarrollo de las mujeres, que aún pues estando en esta situación están apostándole con sus propios recursos. Las titulares con las que he platicado me comentan también que básicamente ellas están poniendo de su recurso porque no cuentan tampoco con el apoyo de sus presidentes municipales, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que mirar también cuáles son los retos que se tiene en este sentido o en esta estrategia, ¿no?, que es principalmente ver este programa de transversalidad y cómo también se está midiendo, porque en el parámetro de medir este programa viene el impacto y los resultados, pero entonces tenemos que mirar también que hoy en día, con la variable de la pandemia, vamos a tener un rezago, vamos a tener también que ver cómo vamos a poder generar también ese impacto y esos resultados que espera también el propio y mujeres de las instancias municipales que están con este proyecto. Algo muy importante que también plantea este plan y que aplaudo mucho es que en la estrategia 2.3 pues reconoce, posiciona realmente el cuidado como derecho humano. Hablábamos de la importancia que precisamente también en este contexto tiene el que ya exista esta Estrategia Nacional de Cuidados en México, de que podamos promoverla, de que podamos tener también todas estas herramientas para poderlas llevar a cabo, y que también las propias instancias de las mujeres en los estados o las secretarías en los estados puedan llevar a cabo esta estrategia, ¿no? Sabemos que ahorita las mujeres, aunque ya en algunos estados que están en naranja, digamos, ya están saliendo a trabajar, pero sus hijas e hijos siguen en casa porque no están yendo a las escuelas. Entonces ahí hay también otro obstáculo para las mujeres, porque pues ellas tienen que dejar a sus hijas e hijos, y por otro lado pues también con quiénes dejarlos, ¿no? Las guarderías siguen sin actividad, y también es un riesgo para quienes ya abrieron las guarderías o escuelas privadas, y que pues finalmente seguimos también
pues todavía en riesgo con la pandemia. Entonces, esta parte que me gusta como revisar del programa y que comparto también los logros y de los enfoques, creo que esto es también algo que hay que reconocer y que es indispensable y que deberían de tener todas las instituciones a nivel federal, estatal y municipal, es estos enfoques, ¿no? El intercultural, el de género y el intergeneracional, porque eso permite tener una visión que pueda también llegarse a concretar, que pueda, como bien decía Celia, no mirar solamente ni gobernar para la élite, sino gobernar precisamente para el bien común de todas y de todos. Algo que me parece también importante es que pues este programa, pues sí es necesario que mire esta variable de la pandemia, sí es necesario que mire esta reestructuración de los recursos, que si bien no han sido liberados para ciertos procesos que tienen que hacer básicamente el programa de transversalidad, del fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, es mirar estas variables de la pandemia, del tiempo, y también es importante, como si bien tú lo mencionabas, incluir estas medidas especiales de carácter temporal, que si bien han existido como acciones afirmativas, quizás sea una nueva forma de replantearlas, como por ejemplo, en lo que decíamos de reforzar y difundir este programa con mucha anticipación, el programa de fortalecimiento a la transversalidad, y también poder capacitar o hacer una asesoría en conjunto con la Secretaría de las Mujeres para ellas, para mostrarles cómo es el proceso de comprobación. ¿Por qué lo enfatizo aquí? Porque he tenido el acercamiento con muchas titulares de instancias que el día de hoy me han comunicado o me han preguntado cómo es el proceso de fiscalización o de comprobación, porque les han llegado correos que aún ellas no han podido responder en relación a la comprobación, ¿no? Pero tiene que ver ahí también con un desconocimiento. Yo les comentaba a ellas que era el poder comunicarse con los compañeros que están a cargo para poder conocer cómo es el proceso de comprobación, que eso les genera limitantes para poder participar en el siguiente año por ese recurso, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos un elemento, una oportunidad de reforzar, difundir este programa con antelación, pero también capacitando en el tema de la comprobación, en el tema también de la aplicación y la implementación, porque ahí es donde hemos tenido ciertos obstáculos y que anteriormente pues muchas instancias de las mujeres no hacían lo que tenían que hacer, y que hoy, qué bueno que el programa institucional ya tiene un parámetro para medir ese impacto de este programa, pero ahora hay que ver que precisamente las titulares y el gobierno municipal que logró tener este recurso llegue a, pues, a utilizarlo para lo que realmente es, ¿no? Y bueno, ya había comentado la parte de la importancia pues del recurso público, del presupuesto, que si bien como tú lo comentabas y como bien dice este programa es para no dejar a nadie afuera ni a nadie atrás, pues ir visualizando, como ustedes lo comentaban también en el programa, el poder transversalizar la perspectiva de género en los programas de gobierno, ¿no? Tenemos diversos programas que es como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, como Becas Bienestar, que aún siguen siendo pues programas asistencialistas, ¿no? Programas que no tienen la perspectiva de género. Y yo sé que es un reto para el INMujeres poder transversalizar en esta perspectiva de género en esos programas. Pero considero que en esto que ustedes han hecho ahorita con estos 3 objetivos prioritarios van a enfatizar en que haya una revisión de estos programas en relación no solamente al padrón de beneficiarios o beneficiarias, sino a los objetivos, ¿no? Y que tiene que ver también con estas brechas de desigualdad, que tiene que ver con poder eliminar pues también esta
visión de un Estado paternalista que a quien afecta más siempre es a las mujeres. Entonces, pues desde ahí es como esta intervención y muy agradecida de escucharte, Celia, muy interesante poder ver este programa institucional que pues dará pauta también al Proigualdad, que pues el Proigualdad implica a todo el gobierno, no solamente a las mujeres, que eso es lo que se tiene que aclarar ante las compañeras y compañeros que estamos pues ahorita en este conversatorio. Y pues muchas gracias y creo que sería muy importante escuchar a las compañeras, leer las preguntas para que podamos hacer así la intervención. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Rosy. Pues sí, en efecto, hay muchas felicitaciones. Hay conectadas, pues, la verdad, más de 200 personas entre el Facebook y esta sesión, y casi, sí, como 250. El tema de una gran diversidad de lugares, inclusive algunas fuera del estado de Oaxaca, pero la mayoría son del estado de Oaxaca. Hay algunos comentarios que quisiera leer. Por ejemplo, Nancy García dice, respecto a un comentario que hiciste, Celia, dice, me encantó, no porque soy mujer, indígena o pobre, me tiro al piso, ¿no? Esta reivindicación de las mujeres también como actoras de nuestro propio destino, pero que sin duda necesitan apoyo. Entonces, bueno, en relación a apoyos, por ejemplo, Dulce Teófilo García dice, ¿y qué pasa en comunidades rurales o indígenas? Por ejemplo, donde no hay ni equipo de cómputo o a veces el internet. ¿Qué actividades se tienen planeado ante la situación que atravesamos por el COVID? Ahí me gustaría saber, Celia, si en Mujeres tiene alguna estrategia. Yo también voy a comentar que sí, nosotras hemos hecho un esfuerzo, aunque no estamos yendo a las comunidades porque muchas comunidades están cerradas. De hecho, la propia asamblea decidió, para proteger a la comunidad, cerrarse por completo. Más de 150 municipios en el estado tienen esa condición y por lo tanto, y exitosamente lo han hecho, no tienen ni una sola persona contagiada de COVID. Mientras estamos en tránsito rumbo a los semáforos hasta llegar al verde, donde ya pues se liberarán las escuelas y demás, hay que ir paulatinamente haciendo acciones. Nosotros como Secretaría de las Mujeres sí estamos utilizando las herramientas digitales y con bastante, la verdad, resonancia. Muchas mujeres de comunidades alejadas que nunca habían intentado o participado en una capacitación en línea, hoy lo están haciendo. Por ejemplo, se han inscrito al diplomado de género de la UAPJO, que tuvo en esta primera generación más de 1,000 personas inscritas, y es totalmente digital. Nosotros la promovimos entre las instancias municipales de las mujeres. Las capacitaciones que todos los jueves estamos teniendo. Entonces, sí, ciertamente es un reto porque en muchas comunidades el acceso al internet es limitado o es costoso, ¿no? Con las fichitas de 10 pesos y demás. Pero yo creo que sí es una herramienta que estamos pudiendo utilizar más ante el COVID. Y desde luego hay servicios esenciales pues que no se detienen, los servicios médicos, sanitarios y los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, que como Secretaría de las Mujeres pues lo continuamos. Aquí Flor de Lis Aquino, que les manda saludos también desde el Facebook, comenta, mientras los hombres están en espacios de poder o instituciones que deciden el rumbo de Oaxaca, no es mucho lo que se puede hacer, mientras las mujeres que están en espacio de toma de decisiones no se crean el cambio, no cambiará nada. Entonces yo creo que también aquí me gustaría, Celia, Rosy, que comentaran, o sea, se requieren más mujeres, sin duda, y la paridad nos lo mandata, pero el hecho de que llegue una mujer ya es garantía de que se hagan las cosas con perspectiva de género. Sus opiniones, por favor, Celia. Bueno, obviamente, para nada hay garantía. Nada garantiza nada. Todo depende de lo que vayamos construyendo. Ahora, lo que sí es cierto es como dice nuestra amiga Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, la mujer cambia. Y cuando muchas mujeres entran a la política cambia. Es decir, no es el hecho de que haya una mujer, puede haber una mujer totalmente autoritaria y machista,
¿verdad? De hecho, muchas veces se dice, y esto es interesante también vincularlo, de que las mujeres somos las culpables del machismo porque somos las mujeres las que educamos mujeres y hombres, lo cual de alguna manera es cierto, porque a las mujeres, así como les toca la tarea de lavar, planchar, cocinar, limpiar, tarará, así también le toca la tarea impuesta y errónea de reproducir la mentalidad predominante, ¿sí? O sea, el machismo, la hipocresía, valores, ¿verdad? O usos y costumbres de la sociedad. Y digo usos y costumbres de la sociedad porque siempre se maltratan los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero nunca se habla de los usos y costumbres pues, del Ministerio Público, de la policía o de no sé qué. O sea, todos tenemos usos y costumbres. Y los usos y costumbres sociales dicen, las mujeres reproducen la vida, reproducen los trabajos todos reproductivos y reproducen las mentalidades. Por eso es importante cambiar la mentalidad. Pero eso no justifica que no tenga el mismo acceso que cualquier hombre, autoritario o no. Porque el derecho a participar en condiciones de igualdad no está sujeto a cómo piensas. Y en ese sentido somos de lo más, asumimos la discriminación como un hecho y además la reforzamos. Por ejemplo, ahora es la paridad para que las mujeres entren en política. Hay que dar cursos de capacitación para que puedan entrar. Perdón, ¿y cuándo capacitamos a los hombres? ¿Verdad? Han tenido el 90% de la representación política toda la vida, o 99%, ¿y quién los capacitó? ¿O cuándo se les exigió tomar un taller para que supieran? O para que, perdón, ¿por qué solo vamos a capacitar a las mujeres? ¿Me explico? O sea, el acceso en términos de igualdad no está condicionado a cómo pienses. Por eso es importante garantizarlo de esa manera. Ahora, transformar las mentalidades de mujeres y de hombres, de todo el mundo. Pero obviamente cuando hay más mujeres es más factible, es más probable que se modifique. El cambio no genera cambio. Bueno, todo cambio podemos cambiar para bien y para mal. Y todo cambio es un reto, ¿verdad? Ahora, otro vicio que tenemos, todo se lo dejamos a otros, ¿verdad? Somos caudillistas, el caudillo. Siempre tenemos santos y milagros y todo. Pero todo depende de lo que cada quien aporte. Por eso yo decía, es responsabilidad del Estado mexicano. ¿Y saben qué? El Estado es los poderes, los gobiernos y la sociedad civil, ¿verdad? Y la sociedad civil, y la sociedad organizada, y la academia que tiene que construir un nuevo paradigma intelectual, un nuevo paradigma académico del desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo humano en base a los derechos humanos de las personas, no solo del crecimiento económico, sino de la igualdad, ¿verdad? El crecimiento, por eso hay que cambiar los paradigmas, pero siempre queremos que cambien los paradigmas la gente que ha sido más discriminada o excluida. Talleres de género a las comunidades, talleres de género a las mujeres en pobreza, talleres de género a los secretarios de Estado, talleres de género a los directores generales y directoras generales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tener una visión igualitaria. Si vamos a preparar a las mujeres para ser diputadas, preparemos a los hombres para ser diputados, ¿sí? Entonces, es una visión absolutamente en la cual asumimos la desigualdad y la reproducimos, ¿sí? Porque, es que ahora ya se abre la posibilidad para las mujeres de ser diputadas o de ser, vamos a suponer, cualquiera. Hay que prepararlas. ¿Pero por qué? Ahora, yo sí creo que hay que prepararnos para todo, pero no solo las mujeres. Es como si hubiera una deficiencia biológica que tienes que resolver antes de hacer algo. Es totalmente diferente, es otra cosa. Entonces, estás hablando de cosas bien profundas porque es desmontar
el sistema patriarcal, pero el sistema económico también que reproduce las desigualdades. Entonces, oye, mi querida Celia, esto es para hacer otro conversatorio, ¿verdad? Hablando de igualdad nada más, para que te dejo una pregunta que te hacen en lo que Rosy también participa, que es, ¿cuál es el concepto de igualdad desde políticas públicas y por qué no usan equidad? Que es una cosa que nuestra querida Alda Facio ha discutido muy bien y estoy segura que tú vas a poder explicar para clarificar de una vez por todas por qué antes hablábamos de equidad y hoy hablamos de igualdad. Mi querida Rosy Simón, adelante tus comentarios. Pues en relación a la participación de las mujeres, o comentarles también aquí desde este contexto también intercultural, ayer platicaba con una compañera sobre la importancia también de visibilizar a las mujeres en el sistema de cargos. Cuando aquí Celia comentaba y decía, ¿por qué para las mujeres siempre se nos exige o se nos pide que estemos capacitadas para gobernar o para presidir? Veíamos eso, que como mujeres también ya hemos participado en diversos cargos comunitarios, en la administración también hasta de los hogares y en diversas situaciones que no ha sido reconocido ni se ha visibilizado. Entonces, a partir de ahí yo creo que también eso es importante, visibilizar esta participación y en el colectivo de mujeres poder tener esa sororidad entre nosotras para reconocer también en las compañeras su liderazgo, su participación, sus capacidades también en relación a la gobernanza. Creo que desde ahí, si bien como comentábamos, a veces le exigimos más a las mujeres cuando están en un cargo, ¿no? Esperamos más, así como el doble, el triple. Y entonces también eso, como mujeres, tenemos que ir rompiendo, ¿no? Tenemos que ir visualizando todas estas también jornadas que tenemos como mujeres, que llegan a veces a ser triples por el tema de cuidado, pero también el poder tener esta sororidad y estos pactos que nos permiten, pues, cambiar, como si bien decíamos, la política, ¿no? Porque podemos cambiar. Yo cambié cuando decidí ser feminista, asumirme como feminista, pero colectivamente cuando hacemos este contagio como colectivo, como mujeres, cuando también vemos el afidamento, es decir, el reconocer a la otra mujer por encima de mí, digamos, en un sentido de cualidades, en un sentido pues de participación y en un sentido de capacidades, para poder mirar y apoyar a esa mujer para que llegue también a un espacio, ¿no?, de toma de decisión. Entonces creo que desde ahí esos elementos son importantes, es poder mirar estos tres aspectos, que es visibilizar a las mujeres desde su participación también a nivel local y poder tener estos pactos de sororidad y reconocer el afidamento. Eso sería. Muchas gracias, mi querida Rosy. Dices bien, y fíjate que hay un comentario en ese sentido de Yasmín de Dios Torruco. Ella dice, cuando una mujer llega a ocupar cargos públicos es un logro, pero lo es más si está apoyada. Y ese apoyo tiene, en primera circunstancia, necesita el apoyo de las otras mujeres. Porque si las otras mujeres la ven como competencia, si solo se fijan en sus errores, porque como seres humanos, los hombres tienen muchos errores, pero en cambio, a las mujeres normalmente nos los señalan más, ¿no? Entonces, nosotras mismas no contribuir a esa competencia, a ese señalamiento de los errores, sino más bien al afidamento, que es esta palabra italiana de las feministas italianas, que refiere a confianza, tenerle fe. Afidamento se refiere a eso. Le tengo fe a una mujer, sé que puede tener errores, pero sé que su intención de construir igualdad es buena, esa va por delante y por eso la apoyamos sororalmente. Voy a leer algunas preguntas más. ¿Habrá más cursos de género por parte de la UAPJO? Yo estoy segura que sí. La compañera Nisya Milé, que es la enlace de género de la UAPJO, ha hecho un gran trabajo. Si está por aquí, ojalá que pueda comentarlo, y si no, le preguntamos y ya les diremos, le voy a decir a Sara que le pregunte. Luego, Yadira Amin escribe, el Instituto Nacional de las Mujeres, Celia, ¿qué acciones concretas va a realizar y fortalecer para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Yo creo que aquí valdría la pena explicar que
igual no tienen tantos programas operativos, ¿no? Por la naturaleza normativa de la institución. Melina Antonio, excelentes ponentes. La propuesta de Rosy Simón es muy importante, que tomen en cuenta la contingencia del COVID para los objetivos de esta etapa del programa de transversalidad. Ita Hernández dice, el municipio tiene la obligación de apoyar con recurso económico para apoyar en los temas relacionados con la mujer. Entonces, yo, claro que tiene, pero muchas veces no lo tenemos claro y las propias autoridades dicen, no, a mí que me dé dinero la federación, que me dé dinero la Secretaría de las Mujeres, si no, yo no tengo dinero para las mujeres, a pesar de que viven en su territorio 51% de las mujeres. Por supuesto que el municipio tiene obligación. Celia, ¿qué acciones se están realizando para lograr que se logre la transversalización de la perspectiva de género en los programas del gobierno federal? Montserrat Rodríguez comenta, creo que para lograr un cambio debemos empezar por nosotras mismas y después ayudar también por medio de una reeducación a las demás mujeres. Ahí a ver sus comentarios. ¿Es reeducación para las mujeres? Carla Martínez, es un punto relevante capacitar a mujeres y hombres. Rosario Escárraga, en el derecho de educación para las mujeres hay que realizar también acciones afirmativas para garantizar, por ejemplo, prevención del embarazo adolescente. Por otra parte, en los casos del servicio social o profesional en materia de salud, en educación media superior y superior, se les exige a las mujeres no estar embarazadas al iniciar el periodo del servicio social o profesional, y esto es un retroceso en materia de derechos humanos. Esto es por una nota que salió ayer. Creo que hoy ha habido avances en términos de ese tema. Yo no he visto los medios en ese sentido. En fin, hay varias preguntas. Dejemos aquí estos comentarios, si quieren otra vez hacer una pequeña ronda, y vamos a una última al final para cerrar. Celia, adelante. A ver, vamos a tratar de abarcar. Primero, como decían ahorita, el Instituto Nacional de las Mujeres no tiene fondos para apoyo directo a la población. Por eso no tiene programas de ningún tipo. Los programas de recursos que tiene es en el sentido de hacer acuerdos de colaboración con las entidades federativas para fortalecerlas como mecanismos de garantía de derechos en en las entidades federativas. Nosotros no tenemos ningún programa de atención directa. Nosotros tenemos mecanismos de apoyo, estos que les digo para las entidades federativas, y que se refieren fundamentalmente al fortalecimiento institucional, y también tenemos un seguimiento a los presupuestos etiquetados para la igualdad de género. Ese es otro recurso importante que ustedes pueden ver en el anexo. Se llama Anexo Derogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que una vez dimos un taller también con Ana sobre a las funcionarias y funcionarios de finanzas, sobre cómo es ese mecanismo presupuestario. Ahí muchos de los programas de gobierno prioritarios tienen etiquetados recursos que van orientados a fortalecer la participación de las mujeres, ¿verdad? Una cuestión que es muy importante. Primero, lo que señaló Ana en el comentario anterior, lo económico es lo fundamental. Si no resolvemos la desigualdad de género, se los voy a decir así como yo lo veo, pero como lo vería cualquier persona de la ideología que comparto con millones, es porque está basada en el trabajo no remunerado. ¿Sí? El día que las mujeres dejemos de hacer trabajo no remunerado, ese día comienzan a cambiar las relaciones de género. Porque dependemos, o sea, las ganancias y la desigualdad en las ganancias económicas, y de esto, trabajar para las élites, gobernar para las élites, pasa por la falta de responsabilidad del Estado y del gasto público, por un lado, pero por el otro, de compartir los hombres las tareas de cuidados de las mujeres. Por eso es el 23 y 25%, según lo midan,
del Producto Interno Bruto. Ese es el aporte de las mujeres con su trabajo no remunerado. Entonces, eso que dice, la desigualdad es económica, no tiene vuelta de hoja. La desigualdad de los pueblos indígenas es económica, no tiene vuelta de hoja. Por eso es tan importante la reivindicación de los derechos colectivos. En este sentido, ¿qué quiero decirles? A ver, el cambio de 4 décadas de gobernar para las élites, siento decirlos, no va a ser ni en este periodo. Ponemos las bases para hacer el cambio. Iniciamos los procesos para hacer el cambio. Y los iniciamos en medio de la peor crisis económica que el mundo y más nosotros estamos viviendo en este momento. Que si nosotros estamos generando el programa institucional en el marco del COVID, el COVID va a tener repercusiones de 30 años en este país y en todos. O sea que no podemos salvarnos de estar haciendo todo en el marco del COVID. Se los digo. Ahora, sobre el acceso de las comunidades a las políticas de salud, el acceso de las comunidades a las políticas de desarrollo económico, de acceso a los recursos, de salud, de educación, que ha sido excluida por décadas, no se va a resolver porque llegó el COVID. El COVID es otra dificultad, no es una ventaja. Nosotros queremos incluir, pero no hay, aunque hubiera más recursos, quizás los mecanismos para hacer todo eso también tendrían que desarrollarse. Pero ojo, no estoy diciendo que no se pueda hacer nada, al contrario, yo creo que tenemos que buscar otra manera de trabajar. Hace ya como por 2010, fíjense, hace 10 años, yo estaba haciendo un trabajo en Guerrero con los municipios tanto de la Costa Chica como de la montaña. Y en una vez que estuve en Metlatono, que era considerado en ese momento el municipio más pobre de toda América Latina, estaba yo ahí con mis talleres y con las mujeres y con el síndicos y con todo el aparato del municipio. Y luego me fui a pasear. Y cuando me fui a pasear, me fui y veo cibercafé. Me dio tanta risa porque no hay café en las comunidades indígenas y tampoco hay café en Guerrero, casi no. Hay más té o así, pero café es muy difícil encontrar. Pues me meto al cibercafé. Y el cibercafé era 10 aparatos de teléfonos, donde a cada persona comunitaria le cobraban 30 pesos por comunicarse en Skype, que es gratuito, con una conexión de banda ancha que seguramente pagarían sus 1,000 pesos o 1,500, y tenían 10 teléfonos, y cada migrante que llegaba ya a comunicarse por Skype con su persona, su pariente, su hijo, su hermano, su esposo, 30 pesos. En el cibercafé de Metlatono, que en 2009. Perdón, o sea, es cierto que están desconectadas. Entonces yo decía, inventé un proyecto que se llama Cibermujer, que era dar recursos para poner esa instalación y esa cuestión y que mujeres dueñas de ese sistema o de ese, ¿cómo diría?, servicio, lo dieran a 10 pesos o a 5 pesos, ¿verdad? O sea, que tuvieran ese compromiso de pagar menos y se les financiaba, etcétera. Ahí está el proyecto todavía. Yo creo que se puede hacer, porque yo estoy segura que en la mayor parte de las comunidades hay alguien haciendo un gran negocio sobre el acceso al Skype o a la comunicación directa con los migrantes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a este rollo de la beneficiario y beneficiaria y no sé qué, que yo odio esa palabra porque yo creo que somos un Estado de derecho, no una beneficencia. Y en la beneficencia, por supuesto, da el beneficio, espere el agradecimiento y entonces tiene que dárselo al que es más visible para que agradezca mejor
o al que me cuesta menos trabajo para que me alcance para más, o X, Y y Z. La política tiene que cambiar, pero esto toma tiempo y toma voluntades políticas. Lo que cambia es una intención y una, digamos, una orientación de gobierno, pero todos los demás somos los mismos que hemos estado trabajando por años y años y años en esto. Lo que queremos es que las cosas cambien haciendo lo mismo que hacemos todos los días. Y eso va a ser imposible. Eso es como de tontos. Hacer todo igual para que cambie, no va a ser así. Tenemos que cambiar de lugar. Tenemos que ir a ver al territorio. ¿Cómo están? La medida de cerrar las comunidades es la más eficiente. Pero ¿cómo podemos hacer para garantizar que sí, que no tengan que salir? ¿O cómo les acercamos los 2, 3 cacahuates que necesitan para no salir? Pero necesitamos mirar la política y la atención y la política pública desde otro lugar y permitir y abrir de que la gente decida. Si la gente decida, nos ahorra mucho tiempo, primero, de equivocarnos, segundo, de gastar de balde, tercero, de que no alcance. Porque al final de cuentas, el elemento más valioso para la política pública es la confianza de la gente y el aporte de la gente en cada territorio. Lo que sí es cierto es que nos hemos ganado la total desconfianza y no la hemos recuperado, ni la estamos recuperando en muchos ámbitos. Entonces, es una cuestión de construcción, de cambio de lugar, cambiémonos de lugar, no somos jefes, no somos autoridades, somos servidoras y servidores públicos. No es el recurso, no es el dinero que va a llegar y que va a pasar por tantas manos que a las personas que se les llama beneficiarias les llega rete poquito, porque todo queda en lo operativo, en hacer, y luego lo que se queda, y luego lo que se pierde, y luego lo que se roban, y luego lo que... Perdón, no podemos con los mismos sistemas resolver problemas que, lejos de haberlos resuelto, se han ido multiplicando, creciendo. Yo creo que tenemos que hacer otro pacto y empezar, como decía, un poco a generar esa confianza, que se va a generar con hechos, no con promesas. El Instituto Nacional de las Mujeres es un ente de promoción y de encauzamiento, de propuesta y de articulación y coordinación de política pública. Pero creo que ese papel es muy necesario. Los mecanismos de derechos humanos son necesarios y entonces hay que fortalecerlos, pero también tenemos que buscar y escuchar a las personas que nos digan cómo hacer las cosas. El conocimiento de cómo operar ante esta emergencia es una emergencia que yo le tengo mucho respeto porque es totalmente democrática. Ay, sí que por más que tengamos, si nos vamos a morir de COVID, les aseguro que no importa quién sea, ¿verdad? Millonarios se mueren de COVID. Entonces digo, bueno, una probadita, y por eso es tan importante el COVID, porque no se puede dejar como el dengue donde están las comunidades más atrasadas, están atacando a todo el mundo. Entonces tengamos otra mirada, otro cambio, tratemos de escuchar a las personas y es cierto, para las comunidades tenemos los teléfonos celulares, tenemos las radios comunitarias y tenemos otros vínculos de comunicación y de articulación que podemos utilizar, pero sobre todo tenemos las capacidades del desarrollo de la medicina indígena. Todo eso tenemos. Muchas gracias, mi querida Celia. Rosy, déjame nada más hacer incorporar, digamos, a esta última ya ronda, algunas ideas. Celia, te recuerdo que se quedó en el tintero lo de la diferencia entre equidad e igualdad para tu cierre. Comentan que sí, en efecto, hay que cambiar la mentalidad, la perspectiva, agradecen muchísimo, Blanca Guzmán, Carla Martínez. María Montserrat comenta que algo pasó con que lo que ella puso fue que en efecto es muy importante transversalizar los enfoques y perspectivas en los programas gubernamentales, no solo porque se contribuye a ampliar y realice acciones, y también porque ya no podemos dejar de ver nada sin esa perspectiva, la perspectiva de género. Lili Urbieta comenta que ojalá tengamos oportunidad de dejar grabada la ponencia. Está grabada, mi querida Lili, y se queda en el Facebook de la Secretaría
ahí se puede volver a ver y después la subimos a nuestro canal de YouTube de Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, entonces con muchísimo gusto se queda para que puedan ver la presentación, pero además le voy a pedir al equipo, que en este caso el evento estuvo organizado por Gaby Salomé y su equipo, muchísimas gracias, que nos hagan el favor de mandar la presentación, si nos ponen sus correos, en el Facebook Live o aquí, para que se les pueda compartir, ya que Celia nos está haciendo el favor también de compartir. Bueno, hay otros comentarios. Rosy, un poco en el sentido para que tú también pudieras decir de la responsabilidad que tienen las autoridades municipales, ¿no? Hablan también la compañera Flor de Lis del Campo, dice, sería ingenuo pensar que porque una mujer ya tiene participación en su comunidad, eso ya va a implicar que un cambio sea de inmediato. Todavía hay mujeres sistemáticamente rezagadas y también habla de que hay temas de simulación, que una cosa es que esté en el puesto y otra cosa es que realmente hay una participación equitativa y con perspectiva de género, por si tienen un comentario. Y con esto voy a cerrar, con estos dos comentarios de cierre de ustedes, vamos a finalizar. Gracias. Pues comentar primero que, bueno, que como les decía, están aquí las titulares de instancias municipales, que es muy importante dentro de la política municipal su participación. Es muy difícil porque hay muchas resistencias, lo sabemos, pero también hay algo muy importante, como decíamos, ¿no? Ya teniendo el poder estar dentro de esta estructura también municipal, nos permite, primero yo creo, poder contar con un reglamento como instancias municipales, contar con un diagnóstico de la condición de género en el municipio y contar también con un programa. Hoy vemos la importancia de este programa institucional pues a nivel federal y del Instituto Nacional de las Mujeres, que podremos aterrizar a nivel municipal teniendo un programa también como instancias municipales de las mujeres. ¿Por qué es importante? Porque también este programa puede ser un eje para que podamos nosotras como titulares de instancia, bueno, lo hablo así en general, porque es importante que la política municipal también tenga objetivos. Y creo que ustedes, como bien lo decía también Celia, son conocedoras de su contexto, son conocedoras de la condición de las mujeres que viven en su entorno. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué no generar un programa, ¿no? También pequeño desde lo municipal? Creo que esas son acciones concretas que, si bien había una compañera que preguntaba eso, tanto a Celia como a mí, de qué acciones concretas podemos ir realizando a nivel también municipal. Algo que también yo les comento que es como un ejercicio que me tocó en San Bartolo Coyotepec fue el poder mostrar que tanto estar una instancia municipal y estar un CDM es importante plantear estas acciones y esta política municipal en las asambleas comunitarias. Porque si bien los municipios solo están a expensas de un recurso, que es el recurso de este programa, pero los quieren nada más hacer como anual, ¿no? Si bien decía Celia, estamos dando este fondo para que se inicie esta política en materia de igualdad, pero de nosotros depende que se llegue consecutivamente. Es decir, si ya nosotros hubo un año que se adquirió este programa o este fondo para poder iniciar el fortalecimiento de la instancia, poder generar mi diagnóstico, poder generar el programa y el reglamento, entonces el siguiente año, ¿por qué no plantearlo en mi asamblea comunitaria y decir, quiero que también se fortalezca y voy a hacerlo una política pública municipal? Muchas, lo digo así porque presidentes municipales o presidentas municipales no lo han llevado a las asambleas, no han llevado al CDM a las asambleas, no han llevado a la instancia a las asambleas a hacer su informe. Son pocos los que hacen o les dan esa prioridad para hacer su informe y para decir la importancia también de estas figuras, ¿no?
Entonces creo que las acciones concretas irían hacia allá. Yo espero que las titulares que hoy están aquí puedan implementarlo. Quienes ya tienen, digamos, quienes han llevado a cabo esta parte del fondo, del programa de transversalidad, y que creo que ahorita con este apoyo tanto de la Secretaría de la Mujer como del INMujeres, que está dentro de sus objetivos, ya lo leímos, es una estrategia prioritaria de la 2.2 de fortalecer a las instancias municipales de las mujeres, pero no es solamente a través de un recurso, sino también de esta asesoría que me parece importante y que como ahora se retoma con un enfoque intercultural, creo que desde ahí podemos empezar a avanzar. Entonces, desde ahí creo es esta intervención, yo les agradezco mucho la escucha y pues también pues mi reconocimiento a todas estas aportaciones de las compañeras y de la maestra Celia y pues también de la maestra Ana Vázquez. Muchísimas gracias, mi querida Rosy. Muchas gracias, Celia. Oye, pues yo estoy feliz de que, y triste de que ya lleguemos también al final de este evento, pero para mí fue una maravillosa forma de conmemorar, de estar celebrando mi cumpleaños con otras mujeres, hablando de cómo podemos avanzar las mujeres en un estado maravilloso como es Oaxaca, pero con unos retos tremendos, con una desigualdad brutal. Entonces, desigualdad, equidad, mi querida Celia. Y por último, si tuvieras alguna información para las directoras de instancias municipales y CDMs, de qué recursos creo que tienen el CEDOC, que es el Centro de Documentación de INMujeres, tienen capacitaciones en línea gratuitas, también si les pudieras comentar acerca de eso y que vayamos ya cerrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Mira, es muy importante esta diferencia de equidad e igualdad, no solamente por el significado, sino porque tenemos en México una observación, eso quiere decir un tache, al Estado mexicano por confundir los dos términos. Y entonces, ¿y por qué es grave confundirlos? No por el significado de las palabras, ese es simple, pero como el marco y nuestra Constitución habla del marco de los derechos humanos de las personas, la igualdad es un derecho. Y la equidad es una, como metodología, digamos, de acción, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es la equidad, verdad? Si yo tengo un bebé de 2 años y un hijo de 14 años, pues no comen lo mismo, ¿verdad? Y entonces les doy equitativamente, al bebé le doy poquito y al grande casi se acaba toda la comida de la quincena. Esa es la equidad, pero los dos tienen derecho a la alimentación sana, suficiente y nutritiva. Entonces, la igualdad es un derecho. Por eso es importante hacer ese cambio. Originalmente en todos los documentos de los derechos de las personas decía equidad para las mujeres. Y esto no es que haya sido un error. Lo que sucede es que el marco de los derechos humanos es un marco vivo, en construcción. Se construye todos los días, se desarrolla todos los días. Por eso tenemos, ustedes conocen, o algunas de ustedes y algunos de ustedes deben conocer que son los derechos de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta. Eso quiere decir que vamos construyendo un marco más completo y más protector y más activo y más actualizado, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es, por eso es que sí les pido muy, muy, muy vehementemente que en todos sus documentos, argumentos, propuestas, proyectos, programas y demás, cambien el término o pongan nuevamente el término igualdad, porque la igualdad tiene que ver con los derechos y tiene que ver con esta relación de la que hablábamos, que no basta con que diga, bueno, pero es que ella puede ir a la primaria. Sí, esta niña tiene el mismo derecho que los niños para ir a la escuela que queda a 10 kilómetros. Y a la niña la violan en el camino del primero al 10º kilómetro. Y yo, si soy papá y soy mamá, no quiero que eso le pase, ¿verdad? Y como no hay nada que la proteja de eso, pues mejor se queda sin escuela. Imagínense, ¿no? Entonces, la igualdad es que el niño y la niña tengan derecho de ir a la escuela y un tránsito seguro
para ir a la escuela. Esa es la igualdad. Esa es la igualdad. Eso es tener derechos. Y eso no tiene que ver con la equidad. Entonces, es muy importante hacer la distinción, pero sobre todo es muy importante por cuando estamos nosotros ejerciendo nuestros derechos o bien cuando el Estado está garantizando los derechos. No podemos quedarnos en el caminito de la equidad. Tenemos que llegar a garantizar la igualdad. Y tenemos que ver cómo resolvemos todo eso. Ahora, nuevamente, la progresividad. No podemos resolver el atraso y la desatención del Estado. Y como les digo, a mí no me da pena ni estoy, ahora sí que no estoy criticando a nadie. Esto ha sido una tendencia de todos los estados de América Latina y de todos los estados del mundo, la mayor parte de ellos. Se salvan unos 15 gobiernos nórdicos, ¿verdad? Que son los únicos que tienen una distribución, y ojo, son los de mayor desarrollo económico, son los que tienen los ricos más ricos, son los que tienen todo lo mejor, los más altos niveles de salud, los más bajos niveles de delincuencia, los más bajos niveles de violencia, y que tienen de diferente de nosotros una distribución igualitaria de los recursos y de las obligaciones y de los derechos. Eso es lo que tienen. Entonces, es un buen negocio. La justicia es un buen negocio. La igualdad es un buen negocio. Pero estamos aferrados a los privilegios miserables que nos da la desigualdad. Estamos aferrados a tener una empleada a la cual denigramos con el lenguaje sirvienta, Dios mío, pero estamos en la Edad Media, de la cual abusamos y luego vamos a luchar por nuestros derechos. O sea, a ver, ¿dónde estamos? Tenemos que cambiar las cosas, pero desde aquí, desde el colectivo, como dice Ana, estamos con las mujeres, estamos también con todo el Estado aquí. Aquí yo vi ya hay magistrados, hay esto, estamos todos. Pero no podemos cambiar de puro rollo. Y si no vamos a cambiar de puro rollo, tenemos que entender que esto toma tiempo y tenemos que entender que toma mayor dedicación, mayor esfuerzo y que tenemos que entender que toma la humildad de reconocer lo que ya hay, de no querer todo traerlo de no sé dónde y sobre todo de la Ciudad de México. No sirve la mayor parte de esa manera. Tiene que surgir desde el territorio y ahí que lleguen los recursos para que ahí se distribuyan de la manera que debe ser. Pero esos mecanismos no los tenemos que construirlos. Y en eso es que estamos, eso es lo que queremos hacer con el Instituto Nacional de las Mujeres en su programa institucional. Y yo les agradezco mucho la invitación, Ana, que sigas pasando un día muy feliz y que sigamos trabajando muy, muy juntas y juntos y también sigamos cambiando. No es un cambio de la boleta, no es un cambio de color, no es un cambio que toma mucho de la voluntad de todas y todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Celia. Muchísimas gracias, mi querida Rosy. Celia, también mándale un saludo a Nadine Gassman, que es una aliada. Con ella hemos hecho, pues avanzado mucho la agenda aquí en Oaxaca, y a todas tus compañeras de Linmujeres. Estamos para servir, y muchísimas gracias por recordarnos cosas tan importantes, que el cambio es posible, entre nosotras es posible, la igualdad no la tenemos que soltar, es una meta y es un camino y es un actuar. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta tarde, por esta escucha, por compartir, y queda la grabación, y para todas las personas que participaron, pues nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, Nadine está pendiente con todas ustedes y se reúne siempre. Realmente es una de las mejores cosas que nos ha pasado tener a Nadine como presidenta, no solamente por su sentido y su capacidad y todo, sino por el compromiso que tiene y el compromiso territorial, que ese es un cambio que ha sido muy positivo, muy positivo. Yo, de verdad, estamos muy contentas y todo el equipo de dirección de Linmujeres trabajamos muy juntas y ya realmente sí quiero decirles que están en el primer lugar de las prioridades de nuestra presidenta. Muchas gracias. Muy buena tarde.